Hola, soy Patrick Matheson. Tengo 38 años y soy el bibliotecario jefe en un pueblo tan pequeño que, si pasas en coche, puede que ni te des cuenta de que existe. Su nombre es Pine Hollow y tiene alrededor de 1,432 habitantes. Es el tipo de lugar donde todos se conocen, pero eso no significa que tenga muchos amigos aquí. La verdad es que no suelo salir mucho. Mi vida es bastante tranquila y rutinaria, casi como un ciclo que se repite día tras día. Me despierto temprano, alrededor de las 7 de la mañana, y ya empiezo el día poniendo el agua del café a hervir. El olor del café fresco es una de las cosas que más amo. A las 9 de la mañana, abro la biblioteca, que es mi segundo hogar. Organizo los libros en las estanterías, cuidando de que todo esté en su lugar. Es como si cada libro tuviera su propia historia, y me siento parte de ellas. Cuando algún visitante aparece, hago lo posible por ayudarlo a encontrar lo que necesita, incluso si eso significa pasar un buen rato conversando y explorando las estanterías juntos. Cierro todo a las 6 de la tarde, y siempre dejo la biblioteca en orden, como una forma de respetar ese espacio que tanto amo. Por la noche, después de un día de trabajo, me gusta cocinar una comida sencilla, a menudo experimentando con nuevas recetas que encuentro en libros de cocina. Esto me da una sensación de satisfacción. Después, me acomodo en un sillón cómodo, con un buen libro en las manos, sumergiéndome en mundos diferentes antes de dormir, generalmente antes de las 10 de la noche, porque el sueño llega fácil después de un día tranquilo. Vivo solo en una casita a 3 cuadras de la biblioteca. No es nada lujoso, pero es acogedora y tiene mucha personalidad. El olor a café y madera vieja domina el ambiente, especialmente porque bebo mucho café, admito, a veces olvido limpiar el polvo que se acumula. Cada rincón de la casa tiene sus historias, y me siento cómodo allí. Mi única compañía es Rupert, mi gato gordo y malhumorado, que tiene un talento especial para derribar todo lo que dejo al borde de la mesa. Es un poco travieso, pero me gusta tenerlo cerca. A veces, me encuentro riendo de sus travesuras, como cuando intenta cazar su propia sombra o se enreda en mis piernas mientras cocino. La gente en Pine Hollow es amigable, siempre saludando y haciendo pequeñas conversaciones cuando nos encontramos en la calle. Pero, a pesar de eso, no tengo muchos amigos cercanos. Quizás sea culpa mía, porque no soy muy sociable. Prefiero la compañía de los libros y el silencio de la biblioteca. El lugar es como un santuario para mí. El olor de los libros, la tranquilidad del ambiente y la suavidad del sonido de las páginas al pasar me reconfortan. Es un espacio donde todo parece calmado y donde nada malo sucede. Pero, aún así, hay algo bastante extraño en la biblioteca. A veces, veo cosas moviéndose rápidamente por los pasillos, como si sombras estuvieran jugando al escondite, o un libro cae de una estantería sin explicación, casi dándome un ataque al corazón. Estas pequeñas perturbaciones siempre me dejan intrigado y, al mismo tiempo, un poco inquieto. ¿Qué podrá estar sucediendo allí? Es como si la biblioteca guardara secretos que aún no he logrado desvelar. Algunos días, siento que estoy atrapado en una rutina sin fin. Me despierto, trabajo, regreso a casa y repito ese ciclo interminable. La vida en un pueblo pequeño es así, predecible y sin sorpresas, como un reloj que nunca se retrasa. Las horas pasan lentamente, y cada día parece una copia del anterior. Por eso, me gustan tanto los libros antiguos. Guardan historias de vidas mucho más emocionantes que la mía, llenas de aventuras y giros que solo puedo soñar con experimentar. Reyes poderosos, exploradores valientes y amantes apasionados, todo esto está guardado en páginas polvorientas, esperando ser descubierto. Cuando encuentro algo único en la sala de atrás de la biblioteca o en ventas de libros usados, es como descubrir un secreto escondido durante mucho tiempo, un tesoro que espera ser desenterrado. Paso horas hojeando esos libros, absorbiendo cada palabra e intentando imaginar cómo habría sido vivir en otra época, en otro lugar. A veces cierro los ojos y me transporto a esos mundos lejanos, donde las posibilidades son infinitas y la monotonía de mi vida cotidiana desaparece. La sala de atrás de la biblioteca es mi lugar favorito. Es un santuario de historias olvidadas, donde guardamos los libros que no están disponibles para lectura, enciclopedias antiguas, manuscritos olvidados o donaciones que nadie quiere. Las estanterías están abarrotadas de volúmenes que no ven la luz del día desde hace años, cubiertos de polvo y envueltos en un manto de nostalgia. El aire es denso con el olor a moho y papel, un aroma que, para mí, es reconfortante, como un abrazo de un viejo amigo. A veces, cuando la biblioteca está vacía, me cuelo allí,
casi como un ladrón en busca de tesoros, buscando algo interesante. Ya he encontrado libros extraños que me han dejado con escalofríos, como si las palabras dentro de ellos estuvieran vivas, listas para contar sus historias. Un día, mi jefe, el señor Grayson, se acercó a mí y dejó un papel doblado sobre mi mesa. Parecía serio, y eso despertó mi curiosidad. Cuando me dijo que debía seguir las reglas que estaban escritas allí, sentí una punzada de preocupación. Las primeras 4 reglas eran extrañas, pero inofensivas: siempre alimentar al pez dorado antes de cerrar, si las luces se apagan, cerrar los ojos hasta que vuelvan, nunca tocar el tercer libro de la segunda estantería de la sala de atrás y nunca dejar que nadie tome un libro sin un código de barras. Sin embargo, la 5ª regla me dejó inquieto: siempre di la verdad. Puede salvar tu vida. Lo miré, esperando una broma o una explicación, pero él solo me observó con una mirada seria y enigmática, y eso me dejó incómodo. La atmósfera en la biblioteca, que siempre había sido un refugio, ahora parecía cargada de tensión, como si algo oculto estuviera al acecho, listo para ser revelado. Fue en una fría tarde de diciembre cuando la situación comenzó a volverse extraña. La nieve caía suavemente del cielo gris, cubriendo todo con un manto blanco, y la biblioteca estaba casi vacía, envuelta en un profundo silencio. El único sonido era el ligero crujir de las estanterías de madera y el susurro de las páginas que hojeaba. La única visita que recibí fue la señora Hargrove, una anciana que siempre venía a visitarme. Ella devolvió algunos romances con páginas arrugadas y, como de costumbre, me dio un sermón sobre cómo los niños de hoy en día no valoran la buena literatura, su voz resonando en el espacio vacío. Mientras hablaba, solo asentía, pensando en lo fácil que era para ella criticar, sentada en su silla cómoda, sin darse cuenta del cambio en los tiempos. A mitad del día, cuando la biblioteca parecía aún más solitaria, decidí organizar la sala de atrás. Para ser sincero, estaba realmente aburrido y necesitaba algo que hacer. La sala de atrás era un lugar que adoraba, pero, en ese momento, parecía solo otro rincón olvidado de la biblioteca. Comencé a ordenar algunas estanterías, sacando libros polvorientos y colocándolos en orden, cuando algo llamó mi atención. Estaba escondido entre 2 atlas viejos en una estantería que nunca había notado antes, como si se hubiera ocultado allí durante muchos años, esperando que alguien lo descubriera. La tapa marrón oscura parecía cuero, pero no ese tipo que encuentras en un diario bonito. Era un cuero irregular, áspero, y tenía un pequeño broche que lo mantenía cerrado, como si guardara secretos preciosos. Cuando lo toqué, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El cuero parecía cálido, casi vivo, y no pude evitar la sensación de que ese libro me estaba llamando. Casi lo volví a poner en la estantería, dudando por un momento, pero la curiosidad ganó. Era como si una fuerza invisible me atrajera más cerca. Desabroché el libro y lo abrí. La primera cosa que noté fue la caligrafía, que era diferente a cualquier otra que hubiera visto. Cada palabra estaba escrita a mano, con una letra elegante y fluida, y la tinta marrón descolorida le daba un aire de antigüedad al texto. Las páginas eran frágiles, casi como si estuvieran en riesgo de deshacerse en cualquier momento. En la parte superior de la primera página, estaban las palabras, The Naughty List. Me reí, pensando que era una broma, como un diario de Navidad que alguien había olvidado. La idea de un libro con un título tan peculiar me hizo sentir una mezcla de diversión y curiosidad. Pero, a medida que hojeaba las páginas, mi sonrisa desapareció. El libro estaba lleno de nombres, y cada uno de ellos estaba tachado con una línea gruesa, como si alguien hubiera hecho una lista y decidido que esos nombres ya no eran dignos de ser recordados. Excepto uno. Al final de la última página, estaba el mío, Patrick Matheson. Tan pronto como mis ojos se fijaron en mi nombre, una ola de frío recorrió mi cuerpo, y sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué estaba mi nombre allí, entre tantos otros, y por qué estaba tachado? La sensación de que algo extraño y perturbador estaba a punto de suceder comenzó a instalarse en mí, como una nube oscura formándose en el horizonte. Me quedé parado, mirando mi nombre, tratando de entender. Mis manos temblaban mientras buscaba alguna explicación, pero no había nada. Solo páginas y más páginas de nombres tachados. Está bien, Patrick, pensé, probablemente es una broma. Pero, ¿quién haría algo así? Nadie había entrado nunca en la sala de atrás, ¿y cómo podrían saber mi nombre completo? Rupert, mi gato, maulló desde afuera de la puerta, asustándome y casi haciendo que dejara caer el libro. Él estaba allí,
mirándome con ojos abiertos, su pelaje erizado. Está bien, asustadizo, murmuré, cerrando el libro. Voy a descubrir esto yo solo. El resto del día fue una lucha para no pensar en el libro. Lo encerré en el cajón de mi escritorio, pero mi mente no dejaba de volver a él. Cuando cerré la biblioteca por la noche, estaba agotado, pero no pude resistir y me llevé el libro a casa. Necesitaba respuestas. Esa noche, mientras tomaba un té en la mesa de la cocina, abrí el libro de nuevo. Esta vez, noté algo diferente. Los nombres tachados parecían diferentes. Bajo la luz, vi que había palabras impresas debajo de la tinta. Tomé un lápiz y froté suavemente sobre uno de los nombres. El mensaje oculto apareció como un fantasma, encontrado por el fuego, 1842. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer esas palabras. Intenté otro nombre y la frase apareció, sacado de las sombras, 1927. Pasé por el resto de los nombres, cada uno con una frase aterradora, arrastrado gritando a la nieve, 1899. Visto por última vez bajo el árbol, 1975. Cada frase era peor que la anterior, y contaban una historia terrible, como si cada nombre representara una tragedia. Entonces, mis ojos se fijaron de nuevo en mi propio nombre. Con el corazón acelerado, froté el lápiz sobre el espacio en blanco debajo de él, esperando que no revelara nada. Pero las palabras aparecieron, como una advertencia, antes de la medianoche. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Medianoche? ¿Esta noche? Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, un sonido extraño llamó mi atención. Y entonces, vi mi nombre. Froté el lápiz sobre el espacio en blanco debajo de él, esperando que no revelara nada. Pero las palabras aparecieron, antes de la medianoche. La sangre se me fue de la cara. ¿Medianoche? ¿Esta noche? La sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, escuché un sonido. Al principio, pensé que era el viento, pero el ruido se intensificó, como garras raspando en vidrio. Venía de la ventana de la sala de estar. Los minutos pasaron, y aún después de que el sonido se detuvo, seguí nervioso. La medianoche se acercaba, y la frase antes de la medianoche se repetía en mi cabeza, como una advertencia insistente. Me senté a la mesa de la cocina, con el libro abierto frente a mí, tratando de pensar en algo que pudiera hacer. No quería creer que esto era real. Los libros no matan personas. Las listas no matan personas. Tenía que ser una broma de mal gusto, ¿verdad? Pero, por más que intentara convencerme, los nombres tachados decían lo contrario, y la realidad de la situación comenzaba a volverse innegable. Imaginé lo que podría suceder. La mayoría de los nombres eran desconocidos, pero noté un nombre circulado en tinta roja descolorida, Gerald H. Bonner. Era extraño, porque ese nombre no estaba tachado como los otros, y eso me dejó inquieto. Tomé mi laptop y escribí el nombre, esperando que no apareciera nada. Para mi sorpresa, encontré algunos resultados. El segundo era un artículo que decía que Gerald H. Bonner, un hombre de 76 años, había sido arrestado hace 6 meses por agresión. Había sido liberado y vivía en una ciudad vecina llamada Raven Hill, a solo 40 millas de distancia. ¿Qué estaría haciendo ese hombre ahora? La idea de que este hombre pudiera estar involucrado de alguna manera me dejó inquieto. El reloj en la pared marcaba las 11:30, y a medida que pasaban los segundos, el peso de la expectativa aumentaba. ¿Qué significaba exactamente estar en la lista? Necesitaba más información. Decidí que no podía quedarme parado. Me levanté, tomé mi abrigo y metí el libro en una mochila. Si Gerald Bonner estaba en Raven Hill, tal vez pudiera encontrarlo y descubrir lo que estaba sucediendo. Subí a mi auto, la carretera cubierta de nieve reflejando la luz de la luna. El camino hacia Raven Hill estaba desierto, y la atmósfera parecía cargada de tensión. Cada sombra parecía moverse, y el sonido del motor del coche llenaba el silencio opresivo de la noche. Mientras conducía, las palabras antes de la medianoche resonaban en mi mente, y la sensación de que el tiempo se estaba agotando me dejaba cada vez más ansioso. ¿Qué pasaría si no lograba encontrar respuestas a tiempo? Sentí un frío en el estómago. Él estaba vivo. Era el único nombre además del mío que no estaba tachado. Eso significaba que podría saber algo sobre esta lista, sobre lo que todo esto significaba. La idea me dejó inquieto, pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza. Entonces, fui a Raven Hill.
El viaje fue tenso, con la nieve golpeando el parabrisas y las carreteras resbaladizas. Cada minuto me acercaba a la medianoche, y cada sombra al borde de la carretera me ponía nervioso, como si el propio ambiente estuviera conspirando en mi contra. Llegué a un edificio de apartamentos que parecía abandonado, sus paredes descascaradas y ventanas polvorientas sugerían que hacía mucho no era habitado. El frío penetraba hasta los huesos, y me pregunté si había tomado la decisión correcta al venir aquí. Cuando llegué a la puerta de la unidad 2B, dudé. ¿Qué iba a decir? Hola, encontré tu nombre en un libro aterrador. ¿Quieres hablar sobre eso? La idea parecía ridícula, y la duda comenzó a consumir mis pensamientos. Antes de que pudiera perder el valor, golpeé la puerta. Se abrió casi de inmediato, y fui recibido por un olor a cerveza vieja y humo de cigarro que flotaba en el aire, como un manto pesado. Un hombre alto, pero encorvado, me miró con una expresión desconfiada, sus ojos evaluándome rápidamente. ¿Quién diablos eres tú?, gruñó, su voz áspera y rasposa. ¿Soy el señor Bonner?, pregunté, tratando de parecer confiado. Mi nombre es Patrick Matheson. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Importante?, bufó, como si la palabra sonara ridícula en sus labios. ¿Estás vendiendo algo? El desdén en su voz era palpable, y la frustración comenzó a subir dentro de mí. No, escucha, esto va a parecer una locura, pero tu nombre está en un libro que encontré. Es una lista. El instante de silencio que siguió pareció interminable. Deberías cuidar tu propia vida, replicó, comenzando a cerrar la puerta. La sensación de desesperación me consumió. Espera, grité, colocando mi pie en la rendija de la puerta, deteniéndola antes de que pudiera cerrarla por completo. Este libro se llama The Naughty List. Tu nombre está en él, y no está tachado. Se detuvo, y vi un brillo de reconocimiento y miedo en sus ojos, una chispa que encendió una esperanza en mí. ¿Estás borracho o loco, o ambos?, preguntó, pero su voz había perdido un poco del tono agresivo que antes dominaba. Un destello de curiosidad lo atravesó, y abrió más la puerta, permitiéndome ver un poco más del interior de su casa. El espacio estaba desorganizado, con botellas vacías esparcidas por el suelo y hojas de papel arrugadas por todas partes. Está bien. ¿Quieres desperdiciar mi tiempo? Entra, dijo finalmente, retrocediendo un paso y permitiéndome entrar. El ambiente era opresivo, como si las paredes intentaran ahogarme. Tan pronto como pisé el lugar, una ola de nerviosismo me golpeó, pero la necesidad de respuestas me empujó hacia adelante. ¿Qué sabía él? ¿Qué podría revelar sobre la lista y lo que había detrás de ella? El tiempo se estaba agotando, y la medianoche se acercaba rápidamente. El apartamento era peor de lo que imaginaba. Latas de cerveza vacías cubrían todo, y el aire olía a ropa sucia y comida quemada, creando una atmósfera opresiva que apenas podía soportar. El suelo estaba cubierto de restos de comida y papeles arrugados, como si el tiempo se hubiera detenido allí, congelado en un ciclo de desinterés. Gerald se dejó caer en un sillón viejo, que crujía bajo su peso, y gesticuló para que me sentara en un sofá que parecía no haber sido limpiado desde los años 70. Ese lugar era un reflejo de la vida que llevaba, y me pregunté si siempre había sido así o si la lista lo había cambiado. Entonces, dijo Gerald, encendiendo un cigarrillo con las manos temblorosas, el humo subiendo y mezclándose con el olor pesado del ambiente. ¿Qué historia es esa de la lista? Abrí el libro y le mostré la página con su nombre. Está llena de nombres, todos tachados, excepto el tuyo. Y el mío. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba la página, la expresión en su rostro cambiando de desdén a una preocupación palpable. No dijo nada por un tiempo, hasta que finalmente habló. Escucha, chico, no sé qué piensas que hay ahí, pero no querrás meterte con eso. Confía en mí. Lo reconoces, insistí, sintiendo la urgencia en mi voz. ¿Sabes lo que es? Dudó, la tensión en el aire era casi palpable, antes de finalmente asentir. Sí. Ya he visto esto antes. Hace mucho tiempo. La revelación flotaba entre nosotros como una sombra, y sabía que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué es? ¿Qué pasa con las personas en la lista?, pregunté, la ansiedad creciendo en mi pecho. Su risa fue amarga, una respuesta que sonó más como un lamento que como una broma. ¿Qué pasa? Ellas mueren, eso es. De una forma u otra, todos reciben lo que merecen. ¿Crees que es coincidencia que yo sea el único nombre que queda? He estado evitando esto durante décadas. Es como una maldición.
La palabra maldición reverberó en mi mente, y una ola de frío recorrió mi cuerpo. Lo que estaba diciendo era mucho más grave de lo que había imaginado. ¿Pero cómo sabes eso?, pregunté, tratando de entender la extensión de lo que había enfrentado. Suspiró, su expresión volviéndose sombría. ¿Porque aquellos cuyos nombres están tachados? No están más aquí. Cada uno de ellos encontró su final. ¿Y yo? Solo estoy posponiendo lo inevitable. ¿Pero y mi nombre?, indagué, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. La expresión de Geralt se endureció, y me miró como si estuviera evaluando cuán serio era lo que había descubierto. Eso es lo que necesitas entender, dijo, inclinándose hacia adelante. La lista no es solo una lista. Es una advertencia. Y si no actúas, puedes acabar como los demás. La gravedad de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago, y me di cuenta de que la verdad que buscaba podría ser mucho más aterradora de lo que podría soportar. ¿Cómo sobreviviste? ¿Por qué esto no vino tras de ti? Me lanzó una mirada seria, como si estuviera sopesando mis palabras. ¿No crees que intenté averiguarlo? Hice de todo. Quemé el libro. Lo enterré. Se lo di a alguien para pasar la maldición. Pero no importa. Si estás en la lista, estás jodido. Fin de la historia. La frustración en su voz resonaba en mí, y sentía que la situación se volvía cada vez más desesperante. ¿Entonces no hay forma de impedirlo?, pregunté, la esperanza desvaneciéndose rápidamente. No. Lo mejor que puedes hacer es ganar algo de tiempo o pasarlo a otra persona, alguien que no te importe. Su sonrisa cruel me cortó como un cuchillo. Buena suerte, chico, ahora lárgate. Salí sintiéndome más angustiado de lo que había entrado. El peso de sus palabras me seguía, como una sombra que se negaba a desaparecer. Geralt era amargo y parecía saber mucho, pero no sabía si creía en todo lo que había dicho. La nieve caía más fuerte mientras conducía de regreso, cubriendo la carretera y haciendo que la visibilidad fuera cada vez peor. El ambiente afuera reflejaba mi estado emocional, todo parecía pesado y gris. Cuando estaba casi en mi coche, escuché un ruido extraño proveniente del apartamento de Geralt. Me detuve y miré, una sensación de inquietud subiendo por mi espina dorsal. El ruido aumentó, resonando en el aire frío, y un escalofrío en el estómago me hizo dudar. Entonces, vi algo moverse. Una figura enorme apareció en la sala de estar. Mi estómago se revolvió. No era humano. Era una criatura gigante, con pelo negro y cuernos, que parecía salir de la chimenea, como si hubiera estado escondida allí todo el tiempo, esperando el momento adecuado para atacar. Me congelé, mi corazón latiendo con fuerza en un ritmo frenético. La criatura tenía una presencia intimidante, y un instinto primitivo me decía que corriera, pero estaba paralizado por el miedo. La criatura agarró a Geralt, quien soltó un grito desesperado, pero no sirvió de nada. La cosa lo sostuvo con fuerza, como si fuera un juguete, y comenzó a doblarlo de maneras imposibles, colocándolo en una caja que parecía aparecer de la nada, como si la propia oscuridad estuviera tomando forma a su alrededor. En segundos, todo terminó. El grito de Geralt fue silenciado, y la criatura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando solo un eco de desesperación en el aire. El horror de la escena me golpeó con fuerza, como si un peso insoportable se hubiera instalado en mi pecho. Lo que acababa de presenciar era algo que desafiaba la lógica y la razón. Necesitaba salir de allí, pero mis piernas parecían pegadas al suelo, y lo único en lo que podía pensar era que la lista no era solo una maldición, era una advertencia terrible de lo que estaba por venir. La noche estaba lejos de terminar, y estaba a punto de convertirme en parte de una pesadilla de la que no había forma de escapar. La criatura entonces se volvió y sus ojos rojos se fijaron en mí, brillando como brasas en medio de la oscuridad. Su sonrisa era como la de un depredador, llena de malicia y deseo. Un dedo largo y esquelético apuntó en mi dirección, y comencé a entrar en pánico. No, susurré, mi voz fallando bajo el peso del terror que me envolvía. No, no, no. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el coche y encendí el motor, mi corazón disparado mientras casi derrapaba en la nieve al salir del estacionamiento. El sonido del motor rugiendo parecía un grito de socorro en medio de la quietud de la noche. Mientras conducía, miré por el espejo retrovisor y vi a la criatura parada en la ventana de Geralt, observándome salir con un aire de satisfacción que me hizo temblar. La escena era tan surrealista que parecía una pesadilla de la que no podía despertar. La carretera frente a mí parecía extenderse interminablemente,
y la sensación de estar siendo vigilado me seguía como una sombra. Conduje rápido hasta llegar a Pine Hollow, mi corazón aún acelerado. El peso de lo que había visto me atormentaba, cada imagen de la criatura grabándose en mi mente. El libro aún estaba en el asiento del pasajero, su presencia recordándome que mi lucha estaba lejos de terminar. Necesitaba entender qué estaba pasando. Lo que Geralt había dicho me atormentaba, lo mejor que puedes hacer es ganar algo de tiempo. Pero, ¿cómo podría hacer eso? ¿Cómo podría escapar de lo que estaba predestinado? El libro aún estaba conmigo, pero no importaba cuánto intentara deshacerme de él, siempre regresaba, como si tuviera vida propia. Cada vez que cerraba los ojos, veía la lista, los nombres tachados, y el mío, pulsando como una advertencia. La idea de que podría ser el próximo me consumía. En medio de esta tormenta de pensamientos, llegó una carta para mí, como si el universo estuviera conspirando para mantenerme atado a este destino. La carta estaba escrita en papel envejecido, y al abrirla, un poema se reveló ante mí. La lista malvada es esculpida en el destino. Su tinta de sombras, fría como aquí está la traducción al español. La criatura entonces se giró y sus ojos rojos se fijaron en mí, brillando como brasas en medio de la oscuridad. Su sonrisa era la de un depredador, llena de malicia y deseo. Un dedo largo y esquelético señaló en mi dirección, y comencé a entrar en pánico. No, susurré, mi voz fallando bajo el peso del terror que me envolvía. No, no, no. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el coche y encendí el motor, mi corazón latiendo con fuerza mientras casi derrino en la nieve al salir del aparcamiento. El rugido del motor parecía un grito de socorro en medio de la quietud de la noche. Mientras conducía, miré por el espejo retrovisor y vi a la criatura de pie en la ventana de Geralt, observándome salir con una expresión de satisfacción que me hizo estremecerme. La escena era tan surrealista que parecía una pesadilla de la que no podía despertar. La carretera frente a mí parecía extenderse interminablemente, y la sensación de estar siendo vigilado me seguía como una sombra. Conduje rápido hasta llegar a Pine Hollow, mi corazón aún acelerado. El peso de lo que había visto me atormentaba, cada imagen de la criatura grabada en mi mente. El libro seguía en el asiento del pasajero, su presencia recordándome que mi lucha estaba lejos de terminar. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Lo que Geralt había dicho me atormentaba, lo mejor que puedes hacer es ganar algo de tiempo. Pero, ¿cómo podría hacer eso? ¿Cómo podría escapar de lo que parecía estar predestinado? El libro seguía conmigo, pero no importaba cuánto intentara deshacerme de él, siempre volvía, como si tuviera vida propia. Cada vez que cerraba los ojos, veía la lista, los nombres tachados, y el mío, pulsando como una advertencia. La idea de que podría ser el siguiente me consumía. En medio de esta tormenta de pensamientos, llegó una carta para mí, como si el universo estuviera conspirando para mantenerme atrapado en este destino. La carta estaba escrita en un papel envejecido, y al abrirla, un poema se reveló ante mí. La mala lista está esculpida en el destino. Su tinta de sombras, fría como el odio. Una sola regla, clara y terrible. Mantente alejado, o enfrenta el fuego. Las palabras parecían bailar ante mis ojos, cada línea impregnada de una verdad sombría. Al final, había un mensaje que conocía bien: sé bueno, Patrick, o de lo contrario. La advertencia resonó en mi mente, una amenaza envuelta en dulzura, como si me estuvieran seduciendo hacia un abismo del que no habría retorno. Ahora, más que nunca, entendía que no estaba luchando solo por mi vida, sino también contra una fuerza que se alimentaba del miedo y la desesperación. Necesitaba encontrar una manera de romper esta maldición antes de que fuera demasiado tarde, pero, ¿cómo se hace eso cuando el propio destino parece estar en tu contra? La carrera contra el tiempo había comenzado, y estaba decidido a descubrir lo que realmente significaba ser parte de la lista. Ahora, estoy tratando de ser una mejor persona, incluso sabiendo que la vida no será fácil. El libro sigue conmigo, y la lista aún existe, pero estoy decidido a hacer el bien. Esta es mi oportunidad de arreglar las cosas, y no voy a dejarla pasar. Mientras escribo esto, siento que estoy en un camino diferente, y espero que, al final, todo tenga sentido. Voy a intentar hacer el bien, un día a la vez. La lista y todo lo que conlleva sigue siendo una carga pesada que cargo sobre mis hombros, pero me niego a dejarme abrumar por ello. En lugar de eso, he decidido enfocarme en ser una persona mejor, en hacer lo correcto, sin importar las tentaciones o las amenazas que pueda enfrentar. Sé que no será un camino fácil,
pero estoy determinado a no dejar que la oscuridad me consuma. Cada día me levanto con la firme resolución de marcar la diferencia, de ser un faro de luz en medio de la tormenta. Puede que no pueda cambiar todo lo que está predestinado, pero puedo elegir cómo respondo a ello. Y así, me esfuerzo por hacer el bien, por ayudar a los demás, por ser una fuerza positiva en este mundo lleno de sombras. A veces, miro el libro con temor, preguntándome qué más me depara el futuro. Pero entonces recuerdo que tengo la oportunidad de cambiar mi destino, de reescribir mi propia historia. No será fácil, y probablemente habrá momentos de duda y desesperación, pero estoy decidido a luchar. Mientras escribo estas palabras, siento que estoy en un camino diferente, uno que me desafía a ser mejor, a trascender las limitaciones que se me han impuesto. Y aunque no sé cómo terminará todo esto, tengo la esperanza de que, al final, todo tenga sentido. Voy a continuar haciendo el bien, un día a la vez, con la determinación de ser una fuerza positiva en este mundo que tanto necesita de la luz.